Hace muchos años, cuando yo era joven, chico, leí un libro donde aprendí que se podía, me recuerdo que ese tiempo estaba en una empresa donde trabajé muchos años. Uno podía con dormir 2 o 3 minutos recuperar y estar listo para otras 5 o 6 horas de trabajo. ¿Cuántos dicen sí? ¿Saben eso? Sí, ¿verdad que sí? Sí funciona. Entonces yo me recuerdo que tenía un compañero de trabajo que de hecho él me enseñó el trabajo en la empresa donde yo estuve, me enseñó a hacer planillas. Entonces cuando ya en la tarde estaba, en ese tiempo no habían todos los aparatos que hay hoy, había unas sumadoras que uno metía una multiplicación y la máquina empezaba y al rato imprimía los números. Entonces ya después de unas cuantas horas de estar trabajando nos cansábamos, entonces dormía 2 o 3 minutos y luego estaba listo para otras cuantas horas de trabajo. Entonces sí se vale, solo que ahorita no se puede dormir. No está bien. Un placer saludarlos. Me toca un tema muy particular, el discipulado, muy interesante. Imagínense tratar de resumir en 45 minutos, me voy a tardar menos que eso, le aseguro, lo que Jesús invirtió 3 años y medio de su vida y particularmente 2 años y medio que los estudiosos de la Biblia dicen que después de 1 año de andar predicando y sanando, haciendo su obra y predicando el reino de Dios, fue que Jesús hizo el llamado particular a los que llamó apóstoles, a los 12, incluyendo a Judas el Iscariote, y los últimos 2 años y medio, imagínese usted, pasó todos los días con ellos, noche y día. Entonces, ¿cómo resumir en 45 minutos lo que lleva tanto tiempo y que tanta trascendencia tiene en la Escritura? Tan así que en Mateo 28, algunos pasajes los voy a pasar así rápidamente porque sé que usted lo sabe, se nos ordena, Jesús dijo que le había sido dada toda autoridad en los cielos y en la tierra, y entonces les ordena que vayan, o nos ordena que vayamos y hagamos discípulos a todas o en todas las naciones, bautizando a los que se convierten en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dijo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Y es que en esencia el discipulado no es básicamente hacer lo que yo quiero hacer, lo que nosotros quisiéramos hacer, sino tratar de transmitir el corazón de Dios a la gente en la que nos estamos invirtiendo. Usted y yo, alguien se tomó, aparte de lo que decía Edgar, agradecido por eso con las personas que a mí me hablaron del Señor, alguien se tomó el tiempo de su dinero, particularmente de su vida y de su corazón y de su familia para invertir en tu vida y en mi vida, y por eso, gracias a esa persona que nos tomó de la mano, particularmente en esos tiempos en que yo digo, yo no le atinaba y me tuvieron que aguantar tantas cosas allá las personas que me discipularon para poder sacarme adelante, instruirme en lo que ellos creían que debía hacer para que yo llegara hasta este momento de mi vida. Yo estoy agradecido con esas personas que me discipularon, todavía viven y con frecuencia platico con ellas o los bendigo en mis oraciones porque invirtieron de su corazón y de su vida en mí y de sus recursos, porque eso es el discipulado. Inversión de vida y de corazón, recordando que la tarea que tenemos es enseñar lo que hemos aprendido de Dios y que otros nos enseñaron. En 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2, hay otro pasaje relativo al discipulado, donde Pablo le dice a Timoteo, Timoteo fue un discípulo de Jesús, del que Pablo recibe referencias, ahí puede recordar usted la historia en el libro de Hechos, y le recomiendan a Timoteo como un buen discípulo de Jesús. Entonces él lo toma, lo mentorea, y después ya lo encontramos delegándole algunas funciones. Y escribiéndole a Timoteo, Pablo dice esto, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga, eso enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la cadena del discipulado. Ahí hay 4 personas, 4 grupos, Pablo, Timoteo, lo que se enseña a hombres fieles y otras personas a las que los hombres fieles van a continuar con esa cadena del discipulado para que no haya interrupción. Si se rompe esa cadena, Dios por supuesto no va a permitir que eso pase, porque Jesús mismo dijo que Él se encargaría de edificar a su iglesia, porque la iglesia, usted y yo, todos los creyentes a quienes nos servimos, tienen dueños, no es nuestra iglesia.
es la iglesia de Jesús. Él se va a encargar de que ese proceso no se detenga. Y gracias a eso, a que gente invirtió de su vida y su corazón, usted y yo estamos aquí. ¿Y cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos hemos invertido un poco en otras personas? ¿Ah? Invirtiendo del corazón. Y mire qué interesante lo que Pablo le dice a Timoteo, poniendo aquí una base para esto. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos. Porque el discipulado no es algo que ocurre en oculto, ni a escondidas. Lo que has oído de mí en presencia de otros. En otras palabras, la vida de los discípulos de Jesús y de los que enseñan a otros es algo que está expuesta al escrutinio no solo de otros creyentes, sino de todo el mundo. Miren lo que allá en el principio de Hechos decían de cuando trataron con Pedro y con Juan. Dice, les reconocían que eran hombres comunes y corrientes. La Reina Valera dice del vulgo, comunes y corrientes. Pero luego decían, les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Porque el discipulado es un impacto del corazón de una persona, hombres o mujeres, que se invierten en otros. Es que vos hablas igual a no sé quién, le dicen a uno, ¿verdad? Me recuerdo que un tiempo que yo pasé de instrucción en los Estados Unidos, un par de años, se me pegó un poquito del dejo. ¿Hay algún mexicano por aquí? Es para bendecirlo, oye, no para nada. Se me pegó un poquito el dejo de los mexicanos, porque compartía ya con muchos mexicanos el par de años que yo vivía en Estados Unidos, y porque uno tiene la tendencia a asimilar la forma en que otros hablan y por supuesto la forma en que otros viven. Y el discipulado es transferencia de vida, transferencia de corazón. Se discipula con la enseñanza, con lo que la Biblia dice, pero particularmente con la vida y con el ejemplo. Yo me recuerdo cuando aprendí a servir. No lo aprendí en un seminario, lo aprendí viendo a las personas que me discipularon hacer las cosas en el lugar donde nos reuníamos. Entonces, cuando me hablaron de servir, yo empecé a entender un poquito de qué se trataba el asunto, aunque en el camino aprendí que servir es tan amplio como la vida misma. Yo me recuerdo el tiempo en que yo crecí en la congregación, algunas personas decían, mira, ¿y vos en qué estás sirviendo? Y algunos decían, yo no tengo ministerio, porque no estaba en el grupo de alabanza, porque no estaba en el grupo de mujeres, en nuestro caso, en una iglesia en el hogar. Entonces uno pensaba que si no era parte de esos grupos, uno no servía. Pero como la Biblia habla de un cristianismo integral, usted y yo, donde quiera que estamos, somos siervos de Dios y debiéramos comportarnos como verdaderos discípulos de Jesús. 2 años y medio invertidos completamente en el corazón de personas que literalmente fueron transformados, aunque todavía quedaron con algunos defectos. ¿Verdad? Ahí al final de los 2 años y medio, pues el hijo de perdición, eso estaba escrito en la Biblia, porque Jesús dijo, de los que me diste a ninguno perdí, con excepción del hijo de perdición. Los demás ahí están. Pero al final de donde vinieron los trancazos para Jesús, todos se fueron y el más animado de todos, el más así, que hasta agarró una espada y le voló la oreja a alguien, ese lo negó, ¿verdad? Todavía le salieron algunas deficiencias en el corazón después de 2 años y medio de inversión. Así que no nos extrañemos si nosotros nos invertimos en alguien y de vez en cuando pareciera que no le ha atinado o no ha agarrado algunas cosas. Porque tenemos que seguir invirtiendo con todo el corazón nuestra vida en los demás. En Marcos 3 hay un pasaje donde menciona 3 razones específicas por las que Jesús llamó a los 12, que lo hizo después de 1 año de que ya lo habían estado viendo y caminando un poquito con él. Dice que subió a orar, estableció 12, número 1, para que estuviesen con él. Número 2, para enviarlos a predicar. Y número 3, para que tuviesen autoridad, poder de Dios, para sanar enfermos, echar fuera demonios y llevar el reino de Dios a la gente con la que esos discípulos de Jesús se encontraron. Y déjeme mencionar, quiero hablar 5 cosas básicas que creo yo en esencia es el discipulado. A propósito, déjeme decirle que las personas que se invirtieron en mí sabían lo que estaban haciendo. Ellos no me dijeron, le cuento, mira, Quique, te estamos discipulando. Yo cuando me di cuenta ya estaba metido en esto usted. Ellos sí sabían lo que estaban haciendo, ¿verdad?
Hoy a veces a algunos de nosotros se nos ocurre, voy a hacer una clase, dice uno, un grupo de discipulado. No, le cuento que el discipulado se hace intencionalmente. A mí no me dijeron. De hecho, si me hubieran dicho, me hubieran asustado, le cuento. Tal vez ya ni hubiera ido yo a las reuniones de la congregación. Pero no me lo dijeron, entonces muy elegantemente me empezaron a formar paso a paso a través de los años, y con el correr del tiempo yo me di cuenta de la inversión que estos hermanos hicieron en mi corazón y en la vida de aquellos que juntamente conmigo también crecieron en la fe, y luego aprendimos que a nosotros nos tocaba también hacer lo mismo, porque eso que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, Él solo les estaba pidiendo que hicieran lo que Él ya había hecho, y lo experimentaron de cerca. El discipulado de relación. Mire el impacto que para mi corazón que fue descubrir en la vida de los que me discipularon que el evangelio funcionaba en casa. ¿Qué quería decir eso para mí? Que un esposo y una esposa se podían llevar bien, y un par de padres podían invertir en la vida de sus hijos a pesar de las crisis que le daban los hijos, y todavía tratar de sacarlos adelante. Yo me di cuenta que las verdades de Dios funcionaban en casa. Entonces, desde los 21 años me entró una ilusión al corazón. Como hijo de mis padres, yo quisiera que esto bueno que esta familia llegue a mi casa. Así que yo dije, bueno, yo soy el quinto de 8 hermanos, entonces le empecé a preguntar a Dios con la ayuda de mis líderes, porque siempre busqué consejo, cómo ayudar a mis padres y a mis hermanas y mi hermano mayor y a mis hermanas menores a conocer a Dios y a buscar de Dios, para que eso bueno que ellos estaban viviendo en sus casas de Jesús también llegara al hogar. Y muchos años ya, 40 y pico años después, les puedo decir, valió la pena aprender y ver que las verdades de Dios funcionan en casa. Déjenme decirle que a través del discipulado aprendí ese criterio que tenían hace 40 y pico años en muchas congregaciones, que decían que el lugar más difícil para predicar y vivir el evangelio era en casa. ¿Cuántos de ustedes oyeron eso? No sé si algunos de ustedes lo oyeron. Déjenme decirle que es el más fácil. ¿O no? Según yo es el más fácil. Le voy a decir por qué. Porque como es donde más nos conocen, es donde más se mira el cambio. Por supuesto, arma de dos filos también, porque como es el lugar donde más nos conocen, si los hijos miramos a ustedes los padres ser de doble cara, pero aquí no hay ninguno de esos, entonces va a ser complicado para nosotros vivir el evangelio. Porque llegamos a las reuniones contentos, o llegan, ¿verdad?, los padres contentos y con los hijos, y allá ponen cara alegre, pero resulta que discutieron. No, la cosa no debe funcionar así. Contentos en casa, contentos en la congregación. Entonces, el lugar más fácil para practicar las verdades de Dios, según yo, debe ser la casa, porque es donde más me conocen mis mañas digo yo, mis hábitos. Entonces déjeme compartirle 5 cosas que yo creo, hay muchas, ¿verdad? Depende de quién aborde este tema. Edgar, yo me recuerdo, también leí unas cuantas de tus notas, que tenés un buen tema de muchas hojas sobre el discipulado. Y yo sí quiero destacar 5 cosas que yo creo que son la esencia de cómo nos hemos invertido, diría yo. Este es un recordatorio, por eso no me va a tardar mucho. Así que la primera, por favor, ahí se la van a poner. ¿Qué debemos transmitir en esencia que nosotros debemos vivir? Amar y obedecer. Aquí está, ¿verdad? Sí. Amar y obedecer, agradando en todo a Dios. Y usted se va a recordar de propósitos y visión de ministerios, verbo, amar y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Porque si tenemos una experiencia con Dios y queremos ayudar a otros a vivir para Dios, tenemos que ayudarles, así como nos ayudaron a nosotros, a deponer cualquier deseo y cualquier cosa para poner primero a Dios como el único primero de la vida. Dios debe ser el primero, el mayor, lo más importante, lo trascendente, lo esencial en nuestra vida, y eso debiéramos nosotros vivir, enseñar y comunicar a aquellos que estamos discipulando. Y ahí en el proceso se da cuenta uno, como han dicho algunos aquí, si la gente está comprometido, si no está comprometido y todo lo demás. Amar siempre lleva la connotación luego en la Biblia de obediencia. Si me aman, dijo en una ocasión Jesús, Juan 14, guarden mis mandamientos. No hay otro camino. Usted dice que ama a alguien, pues bien sencillo le diría yo, o me dirían a mí, trátalo bien. Y si no, como uso yo en mi pueblo, casaca.
Es la verdad, porque el amor es correspondencia de vida hacia los demás. Y en cuanto a Dios, pues igual. Isaías dice que Dios creó un pueblo para sí, para que le glorificara. Este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Para gloria mía los he creado, los formé, los hice. Y el propósito esencial de la vida cuando lo sembramos en el corazón, amando a Dios, es traer contentamiento, una sonrisa permanente al rostro de Dios, si pudiéramos ponerlo de esa manera, ¿verdad? Yo creo que las palabras que el Padre le dijo a Jesús, tanto en el bautismo, allá cuando llegó con Juan, como en el monte de la transfiguración, son palabras que Dios con frecuencia debiera decir a nuestra vida, a nuestro corazón. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, en ti tengo contentamiento. Pero para eso hay que vivir como Jesús vivió. Él dijo, mi comida, dijo, ¿qué es? ¿Hacer qué? La voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Poniendo a Dios sobre todo. Segunda cosa que podemos en esencia transmitir a la gente, y yo le estoy haciendo un recuerdo de muchas de las cosas que ya se dijeron, porque este es, mire, cumplir con el ministerio de la reconciliación. Nos enviaron a ser discípulos. Nos enviaron a predicar el evangelio. Dios nos llamó para ser testigos. Y debiéramos aprovechar cada ocasión para hablar de Jesús. Aprendí de alguien hace muchos años, demasiado precioso y valioso Jesús como para guardárnoslo solo para nosotros. Honestamente, es la realidad. ¿Cuánto ha bendecido Dios nuestra vida para que nosotros nos lo guardemos solo para nosotros? Así que en 2 Corintios hay un pasaje donde somos nuevas criaturas, dice el versículo 17 de 2 Corintios, capítulo 5, y ahí va caminando y luego dice que Dios nos reconcilió por medio de Cristo y nos encargó a nosotros el ministerio de reconciliación. ¿Qué es eso? Que como que a través suyo y a través mío, Dios ruega a las personas que les hablamos, reconcíliense. Ese es el ministerio de la reconciliación. Y ahí Dios nos da un título bien honroso. Nos llama embajadores. Alguien en este momento en Guatemala puede estarse muriendo, con Dios o sin Dios. Y algunas de esas personas a veces somos los únicos contactos. Las personas con las que tú te relacionas, yo no me relaciono con ellos, entonces tú eres el instrumento. Hace unos días llegué al lugar donde pago cable en mi pueblo, y yo he pagado varios años cable y aquí está el mes, el cheque, no sé qué, nos vamos, adiós. Y ese día, porque mire, Dios cuando uno no hace lo que tiene que hacer, Él se encarga de alguna manera de recordarle que ese es uno de nuestros principales llamados de la vida y funciones en la vida. Y me dice la señora de repente, ella sí usó esa palabra, le cuento, y mire, me dice, usted es pastor. Y entonces yo le dije, ¿de dónde me conoces? No le dije así, le dije, ¿usted me conoce? ¿Usted me conoce? Le digo, y me dijo, no le conozco, me dijo. Dios me dijo en mi corazón que a usted le pidiera oración y que usted iba a orar por mí y algo iba a pasar en mi vida. Y luego se puso a llorar, me dijo, tengo algunos problemas en mi vida. Y yo estaba hablando con ella a través de una ventanita así de pequeña, pues, le dije algo ahí de Dios, le pedí su mano nada más, ahí oré por ella, pero después de eso me quedé en contacto con ella, volví a llegar porque yo le dije, mire, aquí estamos, no sé qué, y le ofrecí un libro. Mire, hace 20 años yo compré 2 libros. Yo compré 2 libros de Vida con Propósito de Rick Warren, y lo compré a propósito para prestar. Todavía todavía tengo uno porque otro no me lo devolvieron. Y ese que me devolvieron se lo llevé a ella para que lo leyera, y por ahí, por el día 8º de lectura, ella tomó su decisión por Dios. Yo solo fui el instrumento para llevarle un libro. Ahora lo está leyendo su mamá. Hace un mes más o menos llegaron una de las reuniones de Nueva Mujer en la noche. Allá estuvieron oyéndote, Angélica. Ahí llegaron ellas por primera vez con su mami. Ahora está leyendo su mami el libro. Yo compré el libro para que lo leyeran hermanos de la congregación, pero ya me di cuenta que algunos no leen mucho. Entonces ahora mejor se lo voy a dar a personas que no conozcan al Señor. Pero mire, yo me recuerdo todavía la primera persona que tomó su decisión por Dios, porque yo le testifiqué, mi hermana Ofe. Y de ahí en adelante más. Y esta señora y ahora su mami son las siguientes.
Pero usted y yo tenemos el contacto para ser embajadores en nombre de Dios, para que la gente se reconcilie. Abracemos, acordémonos abracemos esa misión como lo trascendental de la vida. Hay muchas cosas, hay muchos propósitos, muchas razones para vivir. ¿Qué más que participar con Dios en ese llamado santo en el que Pedro dice: Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos, ¿qué?, procedan al arrepentimiento? ¿Y qué estaban diciendo en el tiempo de Pedro? Ya se atrasó la venida de Jesús. Y dice Pedro: no se ha atrasado, es que el Señor es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda. Tercera cosa, que podemos ayudar a la gente y que nos ayudaron a nosotros, a mí me ayudaron mucho en lo particular: desarrollar, vivir con un carácter transformado. Literalmente debiéramos ser como Jesús. También es parte de nuestra visión. Para poder honrar a Dios, amar a Dios, glorificar a Dios, debemos ser conformados a la imagen de Jesús. Romanos 8:29. Jesús es el primero dentro de muchos hermanos, y tú y yo somos llamados a un gran desafío, pero importante, y que si Dios lo dice es posible: ser como Jesús, donde quiera que estamos. Mira en mí, miran en ti a Jesús cada vez que tratas a alguien, ¿o a quién ven? Porque eso debiera ser la respuesta. Sí, la gente está viendo a Jesús en mí. Y en todo lugar, porque el cristianismo es integral. Mire, ¿quiénes aquí trabajan en empresas o en el gobierno? Levanten la mano. Es alegre vivir a Jesús en las empresas. Es alegre vivir a Jesús en la calle cuando uno anda manejando. Allá en Antigua, verá cómo se atraviesan los tuk-tuk. Una bendición para el carácter transformado. Los trailers, usted, hace poco que regresamos de Malacatán, viera qué bendición los traileros usted. Y cuando pasan ahí, casi que el viento lo tira a uno bendícelos, Señor, tócalos y cámbialos. ¿A ustedes no hacen así? Como Jesús, siempre viendo lo mejor en las personas, siempre viendo el ideal. Esa es la realidad. Hace unos años leí un libro que alguien hizo un estudio sobre las cartas de Juan, la primera carta de Juan, y este hombre plantea un razonamiento al principio del libro. Dice: ¿qué pensó Dios la primera vez que pensó en ti y en mí? Y el escritor del libro dice: pensó en personas como Jesús. Literalmente. Aún antes que tú y yo naciéramos, habíamos sido escogidos por Dios para ser como Jesús. Tener, vivir, manifestar un carácter transformado. Bienvenidos al cristianismo. Y yo quiero afirmar algo que he dicho por muchos años: los primeros que debieran gozar de ese carácter como Jesús, de esa relación con Jesús, es nuestra familia. Si no, candil de la calle. Que sí saben la Biblia, muy bien. Cuarta cosa que debemos ayudar a la gente, y que a mí me ayudaron: servir como Jesús sirvió. Es decir, en todo tiempo, aún en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aun cuando lo iban a apresar: guarda la espada, porque el que saca espada, el que espada hiere, a espada morirá. Todavía en ese momento él sabía que ya le tocaba ir a la cruz, y estuvo dispuesto al sacrificio. De hecho, antes de ir a la cruz se aseguró, orando 3 veces y preguntándole: Señor, es el momento de tomar esta copa. Y cuando él estuvo seguro que sí, bueno, que llegue, pues porque él lo que quería siempre es hacer la voluntad de su Padre. Mire, de Jesús, que fue Dios, y literalmente 100% hombre y 100% Dios. Dice Marcos: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, que bien pudo demandarlo, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y usted sabe y conoce más que yo que el que sirve, sirve, y el que no sirve, así se recuerdan, ¿verdad? El que sirve, sirve, y el que no sirve, ahí en Ecuador dicen: le enseñamos a servir. Es la verdad. En la vida, mire,
Si nosotros lográramos ver nuestra vida como la oportunidad que Dios nos da para donarnos a todos los que nos rodean, así como Jesús o el Hijo de Dios decidió encarnarse y hacerse hombre para donar su vida y ser ejemplo para nosotros de servicio, si nosotros lográramos abrazar eso, mire, nuestra proyección en cada área de la vida cambiaría radicalmente. Contentos al trabajo, contentos a la congregación, contentos al mercado, contentos en la calle, cara amable para con todos, crisis o no crisis, no importa, llamados para servir, llamados a donarnos a los demás, servir como Jesús sirvió. Desde hace muchos años he pensado, y se lo voy a poner de esta manera, ¿qué haría yo si viniera Cona y dijera, mira aquí, que fíjate que ya estás muy grande, ya no te queremos de anciano que preside, entonces te vamos a quitar de Verbo Antiguo? Yo les diría, muchas gracias, al fin me quitaron esta responsabilidad. Pero también te queremos añadir esto, no te vamos a poner a predicar en ningún lado, ni te vamos a invitar. Gracias, hermano, les diría yo, por liberarme también de toda esta tensión que yo tengo cuando tengo que predicar. Y aparte de eso te decimos, en la congregación no va a tener ninguna función, gracias a Dios. Porque entonces voy a visitar, ¿verdad, Edgar? Porque nos ocupamos tanto a los amigos que tanto quiero, de años, de mi infancia, que necesitan oír de Dios y que necesito hacer espacio. Gracias, Edgar, por recordármelo, para ir y decirles mucha, así como les dije hace 20 años, hace 15 años, hace 30 años, Dios los sigue amando y esperando por ustedes. Porque eso no me lo van a prohibir, ¿verdad, Daniel? Predicar el evangelio. Servir, tan amplio como la vida misma. Donémonos a los demás. Y la última cosa, porque les dije que me iba a tardar poco, que debemos enseñar a la gente también, es ayudarles a ver cada oportunidad, cada necesidad que tiene la gente, como una clave para ministrarles en sus necesidades y mostrarles al Dios que los ama. Mire, llegó Jesús, él sí lo hizo, a casa de Pedro, y a quien sanó, a su suegra. Así fue, ¿verdad? La suegra de Pedro era la que está enferma y la sanó, ¿ah? ¿Sí? Él sí lo hizo, amaba a la suegra de Pedro. Es que algunos tienen problemas con la suegra, yo no tengo problema, le cuento. Ministrar las necesidades de la gente, atender a las personas que nos rodean, a todas como Jesús las atendió. Es un desafío, es un reto, literalmente, ser como Jesús, servir como Jesús sirvió, atender las necesidades de la gente, que hay tantas a nuestro alrededor, de verdad. Uno se le quebranta el corazón cuando mira a su alrededor tanta necesidad. No necesita uno ir muy lejos, no necesita ir uno a la India, ni a África, para ver todas las necesidades que hay a nuestro alrededor. De hacer el bien, dice el libro de Hebreos, y de la ayuda mutua no se olviden, porque ¿de qué? De tales sacrificios se agrada Dios. Santiago dice que el que mira a la gente tener necesidad X o y solo dice, bueno, mira cómo arreglas tu necesidad, pues anda y calentate, y nos deja una chumpa o un suéter o una frazada, ¿va? Ahorita me recordé de un señor que llegó a la congregación y que de vez en cuando lo ayudo, y me llegó a pedir unas sábanas y se las tengo que llevar. Karen, por favor, hazme recordar las sábanas. ¿No tiene unas sábanas por ahí? Claro que sí, hay un montón en la casa que nunca usamos. Mucho calor ahora, ya se usan menos. Se acerca un señor el otro día que va a la congregación y me dijo, me están echando de la casa, me están sacando de la casa donde he vivido en los últimos 10 años, porque los otros 2 estuvo en otro lugar y no le cobraban un centavo, pero ahora el señor, que es el dueño del terreno, va a construir, y me dijo, necesito un lugar a donde irme, entonces estoy buscando a dónde me lo puedo llevar como parte de lo que hago de la congregación, qué sé yo, para que esté en un lugar más digno de donde he estado hasta ahorita. Y están ahí en la misma familia, en la misma congregación, donde podemos suplir las necesidades de la gente. Llegó con Jesús uno que había guardado todos los mandamientos, y de hecho así le dijo,
Todo eso que me dijiste, esos mandamientos los he guardado de mi juventud. Y Jesús no le dijo, sos un mentiroso, no, él lo había hecho. Entonces, una cosa te falta, le dijo, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y ahí sí le tocó el corazón. Tenía muchas riquezas, ¿no? Entonces se las quiso guardar para sí y se alejó. No sé qué pasó con él adelante, si volvió a Dios o recibió el reino o no, pero se fue triste porque tenía muchas posesiones. A veces abrazamos tanto las cosas con las que Dios nos bendice tan ampliamente que se nos olvida que a nuestro alrededor hay gente que tiene más necesidad. ¿Qué tal que decidiéramos de la mitad que tenemos de más? Dije de más hoy. Bendecir a la gente que realmente en las congregaciones mismas puede haber gente que tiene necesidad. ¿Cuántas cosas que ya no usamos? Buenas, no rotas. Aunque hoy como los patojos compran ropa rota, ¿va usted? Hoy pagan por pantalones con hoyos usted. Yo esa moda la usé de niño, le cuento. Yo cuando miro la moda hoy de los chicos y las chicas con pantalones hoyos y carísimo usted, yo de niño usé esa moda hace 60 años, usted hace 55 y ahora volvió a resurgir. No, en mi tiempo de chico era una vergüenza para los papás si no surcían los pantalones. Y uno de malcabresto, usted jugaba fútbol ahí no le digo en la adoquín ni en el empedrado, sino en la tierra, y cayó uno hincado y se rompía el pantalón de lona, ¿va? Y ya llegaba uno tratando de que no lo vieran los papás, que las mamás tenían un ojo de película usted. Y rapidito, sin chaseado y a coser el pantalón, porque al día siguiente, si usaba uno lo mismo, había que llegar con el pantalón surcido, porque si no, hablaban mal de la mamá. Hoy no, usted, los patojos andan con ellos y felices están los papás. No, no es cierto. Bueno, resumo entonces porque me quedan 3:25. Bueno, bien, resumo. Relación, inversión de vida y de corazón. Básicamente 5 cosas que yo mencioné: amar y obedecer a Dios, honrándole, agradándole en todo, participar y ser fieles al ministerio de la reconciliación, instrumentos de Dios para que otros conozcan a Jesús, vivir con un carácter transformado siempre y a cada momento de la vida, servir como Jesús sirvió en todo, a cada momento, a cada lugar, y ayudar a la gente a que se dé cuenta que con lo que tiene ya tiene suficiente para bendecir la vida de otros. Que Dios te bendiga, que Dios te siga usando. Agradezcamos si las personas que invirtieron en nosotros están vivas, y démosles una llamadita esta semana, decirle: me recordé de ti y muchas gracias por todo tu tiempo, tus recursos. Mucho de lo que soy resultado de lo que tú invertiste, y bendigamos a esas personas porque nos han hecho mucho bien. Un privilegio compartir con ustedes. Qué bueno que no se durmieron. Los felicito. Dese un aplauso, por favor.